Como que la gente se apodere como que de las cosas ya. Por ejemplo, yo no quiero que ya tú te apoderes de la comida, para que le den más comida a más personas. Yo Que le si di... ganan 3 millones, yo soy de trato alto. No, amigo. O sea, que Ojalá, tú eres ojalá sí trato así fueran alto. así. No, O soy sea, de tú trato- ganas menos de 3 millones. gano menos de 3 Por millones. eso es que te paga con fría. Y gano, y gano menos del medio del 3 millones. Por eso es que te paga con O fría. sea, ¿tú sabes cuál es la mitad de 1.500.000? No, yo estudio psicología. Sean todos bienvenidos a un show. Show. No, a un capítulo. Es que. El show viene ahorita dentro de 2 meses más. Sí. Preparados todos. Es que hay la costumbre de haber salido de un show y ahora capítulo después de un mes prácticamente y volver a un capítulo. Camisas amarillas. Estamos en modo selección. Selección. Selección de personal porque necesitamos quien grabe. Estamos abriendo convocatorias, personas que quieran estar allá detrás de cámara sosteniendo el celular, buen pago. Personas que quieran trabajar 16 horas por prestación de servicio. Le pagaremos cuando nosotros empecemos a generar dinero. Con un gajo de guineo maduro. Es que, o sea, yo quiero decirte la verdad. Estamos en el mes del mundial. Pero ven acá, tú me vas a decir la verdad a mí. O sea, tú me vas a decir por quién votar. Mundial. Siento que Colombia está pasando por una de las épocas en la que se aman y se odian al mismo tiempo, por lo menos. Un domingo partido de Colombia, un sábado partido de Colombia, te amo, mi amor. Un domingo, elecciones de Colombia, te odio, perro hijo de puta. ¿Cómo vas a votar por un cole que ¿Cómo vas a votar por un paraco? ¿Cómo vas a votar por un cabezón? ¿Por un frente? ¿Frente qué? ¿Cuál? 19. Este tema que tú no puedes tocar nunca en una cena familiar y te tengo al tanto. ¿Sabes cuáles son? 3 temas que no puedes tocar. La cuñada tuya, a la suegra tuya. A tu suegra sí lo puedes tocar. Nunca en su vida, gente. Ey, nunca hablen de plata ni de trabajo, porque le van a poner trabaje papi Para que pueda mercar los poderes. y mojar la rata. Nunca hables de política, de fútbol y de religión. ¿Sabes por qué? Política, fútbol y religión. Pero bueno, empecemos por el fútbol, que es el más suave. El más suave. Todos somos colombianos. Sí, todos somos Mi Colombia. mujer es venezolana. Ay, ahí sí hay un conflicto. Venezuela no clasificó al mundial. Pero venezolanos votan por Cepeda. Y los brutos por Abelardo. Y los hombres guapos, hermosos y lindos por... Por Calisto. Pero bueno, fútbol. Vamos por la religión, que es más suave, que es más suave. No, La religión es más suave que la política. ¿Sabe qué? Hablar con tu suegra y qué. Suegra, ¿usted qué? No, yo soy judío. Y tú, no, yo soy cristiano. Y sale mi mujer, no, yo soy satánica. Y sale mi mujer, toma un pan horneado. Güey, puta perra. Y yo siento que la risa y hacer reír a las personas nos ayuda a servir y a unirnos como país y dejar nuestras indiferencias para ser mucho más feliz. ¿Y en qué tú crees, señor Blaze, que puede ayudar la risa? A meter la longaniza. Ey, ¿quién eres tú, Vale? Yo, Ángel, creador de contenido. Yo pensé que tú eres el Pechi Player, pero versión estrato alto. Blanco. No, yo no lo dije, lo dijo él. El Pechi Player versión millonaria, versión Abelardista. No, para que vea que Pechi Play tiene más plata que tú y yo juntos, marica. No, pero tú eres el Pechi Player que sí estudió. El Pechi Play está más estudiado que todo lo que estamos aquí viendo está mundado, ¿oyeron? Sí, hueputa, estudió en Bucaramanga y tiene especialización y todo mundado, es más la verga. Pero a mí lo que o sea, yo siempre he dicho, o sea, hay personas que por más plata que cojan siempre van a tener aspecto de gente pobre. O sea que la clase no se compra. No, nada, míralo a él, por ejemplo. Sin plata, pero con clase.
Duro que te diga a las redes, ¿cierto? ¿Cuánto Claro, tiempo llevas claro. en las redes? 2 años y medio, casi 3. 2 años y medio, pero es reciente. Sí, gracias a Dios me está yendo muy bien. Oh, te ha ido bien, ¿ah? Ah, Plapito, ¿sabes? Donde hay barriga hay plata, mijo. Así es. Te ha ido bien. Sí, claro. Plata. ¿Plata? Ey, el Buda de la prosperidad. Plata. Te entierro la mondad y no te la das. Ah, y hacer rimas también. Pero eres un poeta. Pero ven acá, ahorita se vuelve cantante vallenato porque todo gordo es cantante vallenato. Y así me adelgazo. Ya, ¿sí o no? No, pero después se va la plata, mejor no. Y ahora mismo estoy en tierra de nadie. Él está aquí en soledad. ¿Y qué te hace el día de hoy venir a estas tierras, Plaza de la Paz? No, mentira, es mamando gallo, pero Pero si quieren no es mamando gallo. estoy haciendo un video acá de preguntándole a la gente por quién van a votar, que en realidad mañana es un día muy importante, tienen que votar, no importa por quién voten, Abelardo, Cepeda, el que sea, pero salgan a votar y ejerzan su voto. ¿Y tú qué opinas de eso, lo que está pasando ahora más que todo en toda Colombia, la división que hay? Eso es normal, eso es parte de cualquier acto político que pueda hacer cada 4 años, siempre pasa. Pero lo único que tenemos que hacer es que no nos divida como pueblo y que podamos cada uno salir a votar y ejercer nuestro deber. No es más de un deber, es algo éticamente que debemos hacer todos los colombianos, ¿sí o no? Más en 4 años para la alcaldía de Barranquilla. Obviamente, no a mí me falta una guayabera y listo, papi. Tú eres el típico Gobernador del Atlántico. Él es el típico man del meme que el gordito de la Fortuner. Ey, una guayabera, una camioneta y un R15 ya. Pero ¿tú Obvio. cómo crees que se puede solucionar, por ejemplo, el problema de la división? Rey, pues es que yo siento que eso además de un problema, más que un problema, es algo que naturalmente como ser humano nos coincide estar divididos ya. O sea, es imposible que tú y yo, siempre estemos de acuerdo con lo que... Por ejemplo, tú y tu novia se dividen, ella quiere comer verdura, tu salchipapa. Obvio, papi, no se nota. O también tu novia es así tan No, nada, no. Divina, mujer hermosa. divina. Claro. ¿De dónde? Pero Rey, ¿Cómo- ¿qué? cómo se fijó en Cuando uno tiene plata... Ey, el que tiene plata paga los gustos ya. Exacto. o sea, la plata es muy importante. No. No, en realidad la plata no es importante, lo importante es que uno la trate bien. Firme por la plata. Firme por la plata y por la patria. Uy. Uy, Uy, güey. Mentira. Ay, estaba bromeando. Lo que falta es más cultura de respetar al prójimo su decisión, ¿sabes? Tú puedes votar por Abelardo, por el Cepeda, yo te voy a ahí respetar. tengo cara de paraco. O tú puedes votar por Abelardo y por Cepeda, también te voy a Tengo respetar. cara de pobre. Claro, y sí, hace falta el respeto. Lo único que creo yo que está sobrando aquí es esa rivalidad, la división entre las familias. ¿Qué opinas de eso? Totalmente. O sea, siento que como familia, si hay una división política, pues no debería ser lo suficientemente importante como para que dejen de amar a su prójimo, si no. Ey, ya el que se gana 3 millones se cree millonario. Ah, no, papi, eso está mal. Y que eso está mal, 3 millones yo me lo hago en un día. Yo me lo hago en un video. No, tampoco en el así. video que salí. Y no me dio ni 50,000 pesos. El video de 50K de views, 3 millones. El de No, Cali. ojalá. Pero, o sea, más que todo es como, por ejemplo, decir que tú vas a no solamente vas a votar por tu presidente, sino vas a votar por el presidente de toda Colombia. Claro, Y también una uno tiene que responsabilidad. uno también tiene que ser muy empático por el presidente que uno va a votar. No solamente como que no voy a votar por él porque me conviene y no piensas en los demás, diría yo también que eso. Claro, es totalmente cierto. O sea, tú vas a votar por el que más te conviene, ¿sí o no? Pero desafortunadamente cada quien tiene que votar por el que le conviene o el que es el mejor para el pueblo, que es el que... Y cada opinión es subjetiva y objetiva, ¿sí o no? Claro. Lo que yo pienso que está bien para el pueblo puede ser Claro, diferente para ti y claro. para ti, ¿o no? Por ejemplo, lo importante en esta vida no es como que la gente se apodere como que de las cosas ya. Por ejemplo, yo no quiero que ya tú te apoderes de la comida, para que le des más comida a más personas. Eso es muy importante para Claro, nosotros. totalmente. Totalmente. Así que voten por las personas que ustedes consideren. Y lo Pero importante salgan a votar, ejerzan su derecho. es que haya. Paz. Paz, como dijo Maluma. Bueno, hoy estamos con... Shirley, Natalia. ¿Y tú quién eres? Mucho Bueno, gusto, me llamo Dylan, Ensamble Blaze de Colombia. ¿Qué hacen por aquí en esta tierra, Plaza de la Paz? Estamos haciéndole campaña a Iván Cepeda. ¿En serio? ah, Salieron a las calles a trabajar, por decirlo así. Sí. Eso es lo bonito. Ustedes son unas mujeres de a pie. No me digan trabajadoras. De ya, a pie, de a pero pie. ustedes les pagan. Sí, claro. Él no me paga a mí.
Debería. Una pregunta, ¿ustedes cuánto calculan que está bien un pago diario? Por lo menos, ¿cuánto está bien un pago diario en un trabajo, en una empresa, cualquier motivo? Depende. tú a él? Él no me paga a mí. Una fría, una Así está fría bien, y una agua. fría está perfecto. Una fría está perfecto. Hoy me dio 3 porque está de promoción. Ah, ese. Y las de nosotros también las espero. Está bondadoso el jefe. Ey, pero, o sea, por ejemplo, 40 lucas al día está bien, 40.000 pesos que ¿Por te cuántas paguen. horas? Qué pena. Ah, que las horas. Oh, 16 horas sin agua. 16 horas. O sea, tú no. cobras por hora. Todos cobramos por hora. Uy, 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 uy. Yo creo que eso de cobrar por hora no debería ser. O sea, ¿tú qué crees que serán Yo los creo que debería haber contratos laborales. contratos laborales? Por hora, no. No, los contratos laborales son una estructura jurídica que, hey, le pones velocidad alta a esto. Son una estructura jurídica la cual dice que la empresa está ligada al trabajador. Ella sabe más de eso que yo. No, ya votaron por Cepeda. Claro. No, no. Saben de sus derechos, saben de sus derechos. Los que no saben son los de esta mano. Los del Sena. No los mencionaré. Oye, pásame el Sena. Ay, tú. O sea, no tengo nada contra el Sena. ¿Qué tienes contra el Sena, amigo? No, yo no. Pero ven acá, eres profesor, estudiante del SENA. Soy estudiante ¿Qué estudias? de desarrollo de proceso de mercadeo. Ajo, ¿y eso cómo se aplica? Pues eso es más que todo en las ventas, en la asesoría, tanto de marca como a un cliente. Pero yo lo quiero hacer es para ganar experiencia, ya para homologar como administradora de empresas. Para mi propia empresa, claramente. O sea que tú vas a ser empresaria y como dijo Petro, el que es pobre cuando tiene plata se vuelve derecha. Es verdad. No. No. Bueno, ¿por qué no? Porque es que, miren el pensamiento que yo tengo. Eso yo lo hablé con un amigo que pues él ahora se cree extracto, yo no sé qué, Porque que gana él 3 está por millones. derecha, literal. Y O sea yo que le si digo, ganas 3 millones, eso es trato alto. no, amigo, O sea que tú eres ojalá sí, trato así fueran alto. así. No. O soy sea, tú trato- ganas menos de 3 millones. Gano menos de 3 Por millones. eso es que te paga con fría. Y gano menos del medio del 3 millones. Por eso es que te paga con O fría. sea, ¿tú sabes cuál es la mitad de 1.500.000? No, yo estudio psicología. Ya no. Ajá, él ahora mini empresario, él ya de derecha, pero yo le digo, yo sé de dónde vengo y a mí me gustaría como empleadora, si tengo la posibilidad de darle un salario digno a mi empleador, porque yo sé lo que se siente de venir abajo, yo se lo voy a dar con mucho gusto, entonces eso es lo que no piensa. Se siente trabajar por 60 lucas por votar por Cepeda en la Plaza de No, la Paz? señor. Atrevido que eres. Oye, ¿ustedes qué opinan de la división? Yo quiero, eso es una ¿División pregunta. qué? División, ¿cuál es la mitad de 1.500.000? 150. Yo soy abogada. Yo quiero que ustedes me den su opinión sobre la división que hay en el país. Porque hay una división de izquierda, derecha y se está... Ah, yo pensé que era la gente que apoyaba Junior y Nacional. Ajá, yo también. Pero ¿tú qué opinas de eso, de esa división que hay? ¿Crees que es bueno, por decirlo así, que unos a otros se... Pium, pium, pium? Pium, 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 ¿qué? O Se sea, igual desvivan por el partido. por el que ustedes quieren votar. Yo voté por Calixto, yo no sé nada de política, yo sé... Tú fuiste el 1%. Que votó por Botero. No, Botero es pintor, no político. Que yo sepa, hijo de puta. A quien puede votar por quien quiera, o sea, está súper bien tener diferencias políticas, sus propios pensamientos, a muchos les favorece más la derecha y la izquierda, pero siempre votar con conciencia, leyendo de que de verdad que le favorece al país, más que simplemente votar por el contrincante, por así decirlo, simplemente por el O sea, que odio. no haya guerra y no haya odio. Lo importante Ajá. es que si tú vas a votar por él o vas a votar por él, que haya paz y haya ese sentido de humanidad. Exacto, y que al final y al cabo Colombia tiene la última palabra, que gane el que tenga que ganar y Que ya. gane el mejor y que haya paz. Al final la registraduría tiene la última palabra. Al final del Ojo, día... registraduría. Al final el que más plata tenga es el que tiene la última palabra. Ah. No diré nada. No, mentira. Ese clip no lo vayan a sacar. Sin palabras. Pero hey, bonito. Voten por el que gane el mejor. Y sabe, pero... ¿cómo es así? ¿Cómo es? Ese Así. Un corazón coreano. Ya saben, voten por BTS. BTS. BTS.
Uy, 3-1. 3-1 Uzbekistán versus Colombia. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo ves el partido Colombia contra el Congo? Bueno, ahora viene el segundo partido de la selección Colombia, que es República del Congo, vaya, Pislanga, Esos manes no juegan, esos bailan. no, esos son Se la pasan bailando en la, ¿cómo que se llama? En la selva y tocando tambor. Con taparrabo. y que República del Congo. Pero República del Congo tiene una canción muy popular que se escucha en los picos. Y que Winas Lasga, Winas tus Costco. Pero así andan haciendo mueca y todo. No, porque tú sabes que ellos. es que, por ejemplo, a mí me parece muy curioso porque la gente tiene una perspectiva de que África es puro monte y selva y África está muy civilizada. Pues nada más alejado de la realidad que la civilización en África. Por ejemplo, Colombia, ¿qué le falta? ¿Qué crees tú que le faltaría para ganar el mundial? Cepeda presidente. A que nos salimos de la política. Si Calixto hubiese en vez de sido político, Futbolista. futbolista y hubiese sido central Colombia la eliminan en la primera. central, que Calixto hubiese sido central de Colombia, va. ¿Pero qué? Del Centro Democrático. Sí, en la U. Pero que venden ahí. Libros Colorea por la Vida, un libro de Sudamérica que trata de los animales en vía de extinción. Vía de extinción. Como los tigres. Mm, Hola gente, buenas noches, feliz noche, ¿cómo estamos? Estamos con sueño. Estamos aquí en un concierto de rock, comedia, la calle y el rock. Comedia y el rock siempre ha sido muy unidos. El rock con la comedia, eso es lo bonito. Siempre han sido muy unidos. Por eso hicimos nuestro show en el Templo del Rock. El templo hermano. El templo del rock, hermano, fue la última vez que apareció y fue una vaina muy linda haber salido en el templo del rock. Y que estén peleando, la foto después, peleando por foto, la foto después. Lo más surrealista que pasará, mira. Hermano, todo bien, eso va, no importa, mi hermano. Pero pónganla para acá. Patrocinado por la AAA. Ya estamos armando nuestro segundo show, como pueden ver. Ya estamos armando el segundo show. Ey, gerente. Ey, todo bien, hermano. Ey, está igual. ¿Me tiene la mala? Ya están limpiando la Plaza de la Paz porque nos vamos a presentar aquí. Vamos a presentarnos allá. Se nos están metiendo de sapo. Mira, ¡ey, sapo! Ese es el staff. Ese es el staff. Me siento feliz porque ya tenemos aquí ya gente. Gente que trabaja, gente de bien. Nosotros no somos de bien porque no trabajamos. No, somos nini. Ni damos risa ni estudiamos. El taller de comedia. Bueno, yo sí, tú no caíste en la estafa piramidal. Claro, será lo mejor del mundo haber caído en una estafa piramidal. Mira. Mira cómo nos protege, Mira estos efectos, Mira cómo. Mira. Pilla, se nos pone una carpita por si va a llover. Tanta influencia tenemos ya en la ciudad de Ey, Barranquilla. gracias, hermano, gracias por Ey, el ni a los apoyo. jugadores del Junior le ponen esto. ¿Cuándo un jugador de Junior le van a poner una carpa cuando juega fútbol? Jamás. Y eso que no soy moreno. Ni que sean bicampeones. Pero eso creo que viene por tus privilegios de piel. Porque por los míos no. Porque tapa la escarapela, mi hermano. Porque sí, le toca. No entiendes. Yo soy esta. ¿Ah? Yo trabajo aquí. Tienes que mantener tu Bajo perfil, el bajo perfil. Claro. No puedes mostrar a la gente que te dedicas a mover carpas y eso. ¿Cómo? No puedes mostrar a la gente que mueve carpas y que te dedicas a mover carpas a campañas políticas. No, yo no le meto a la política. No es mentira, mi hermano. Somos comediantes para que sepan. Nosotros. Claro. Sí, pero tú le estabas diciendo que él mueve carpa, pero él es el jefe de los mueve carpas. Claro, papi. chique. La plata. Pero yo soy aquí el que pone, ¿ves? El que pone ya. Verdad, mira. Pero, o sea, por ejemplo, nosotros pareciéramos personas de bien,
No. Tú no, él sí. O sea, que yo parezco que desaparezco. Claro, mira la cadenita. Mira. Uy, uy, Mira. ey. Esto no es, esto es fantasía del centro. Y esa es la de verdad y esa es fantasía. Pero, ¿y esta cadena cuál es? La de las carpas. Esta tú no la tienes. Esta tú no las tienes. ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Esto lo estás haciendo ¿por qué? Por la universidad, ¿por qué? Aquí por el arte, amor al arte. También nosotros. El man es filántropo, tiene tanta plata que no necesita más ya. No necesito nada, ya. ¿Para qué? Ya no está hecho, tiene acciones en la autónoma. No necesita cadena, no necesitan nada. Nada, Él ya tiene los poderes A ya. ver, eso es lo que tengo yo. Esto ha sido todo por el día de hoy de Comedia a la calle, versión mundialista. Versión Mundialista, gente. Espero que le den like, lo apoyen, sigan apoyando este contenido. Show de Comedia a la Calle. Segundo show muy pronto. Gente de Barranquilla, los esperamos. Ahora no vamos a tirar fecha oficial, pero vamos a estar muy activos en Comedia a la Calle. ¿Qué aprendiste el día de hoy? Aprendí a esto, a que primero hay que sentir paz, armonía por tus seres queridos y después de eso, Votar por Calisto. Gente, nos vemos pronto. hey, fuera de todo, no a la guerra, paz, la risa, la No sonrisa, a la guerra, sí a la paz, paz, paz. y a la risa y sí. Y sí a que te entre la longaniza.